¿Qué traumas tienes que no son culpa de tus padres ni de tu infancia? Mi esposo falleció inesperadamente de COVID en casa. Sabía que debía ir a la sala de emergencias, pero él no quería. Intenté todo. Dijo que iba a ver televisión un rato. Por alguna razón no podía irme. Él me dijo que yo también había estado enferma y que fuera a la cama. Simplemente seguí quedándome. Finalmente, le dije que si algo le pasaba, iba a estar enojada. Él respondió que lo sabía. Me levanté a las 5 para conseguir agua. Él estaba sentado como si estuviera roncando. Pensé, oh bien, debe estar sintiéndose mejor. Volví a la cama y dormí unas 3 horas más. Cuando abrí la puerta, vi que estaba en la misma posición. Me asusté por un minuto y volví a mi habitación para calmarme. Le dije a Dios, tú no me harías eso. Reuní el valor. Comencé a llamar su nombre. Él nunca me escuchaba la mitad de las veces. Así que grité más fuerte a medida que me acercaba. Cuanto más cerca estaba, más miedo sentía. Me acerqué a él, volví a decir su nombre y lo sacudí. Entonces lo supe. Tomé su pulso y no había ninguno. Perdí el control. Cuando llamé al 911, me di cuenta de que ella no podía entender lo que decía. Tuve que calmarme. Después, perdí el control. Todos los policías, bomberos y servicios de emergencia llegaron. Todos nos conocían. Me hizo caer de rodillas. Nunca quiero pasar por eso de nuevo. Con COVID, fue el 19 de diciembre de 2020. Y cuando la gente descarta COVID y las muertes diciendo que es como la gripe, no es así. Lloré durante 2 años. Mi familia tenía miedo de que hiciera algo drástico. No lo hice, pero mi vida ha cambiado tanto. Estuvimos casados 40 años. El día que mi hermano se autoeliminó, mi esposo y yo volamos 3 horas para ayudar a buscarlo, porque técnicamente aún estaba desaparecido. Esa horrible esperanza de que pudiera estar vivo, pero sabiendo, en el fondo, que no era así. Colocando carteles de desaparecido, y quitándolos el mismo día para que mis padres no tuvieran que verlos después. Caminando por el bosque gritando su nombre, policías caminando a mi alrededor, preguntándome por qué estaba gritando. Estando en el estacionamiento de un parque, cuando los amigos de mis padres los llevaron de regreso al lugar donde había estado buscando, mi papá bajándose del auto y simplemente diciendo, ¿él se fue? Ambos mis padres cayendo en mis brazos. Peso 45 kilos. No sé cómo tuve la fuerza para sostenerlos en pie, pero ahí estaba, yendo a la funeraria para verlo por última vez. De nuevo, de pie entre mis padres y sosteniéndolos en pie. Está grabado en mi mente, su rostro pálido y su mano, colgando del borde de la mesa, mi mamá diciendo, solo quiero sostener su mano una vez más. No sé cómo lo logré. Durante mucho tiempo, solo veía su rostro así cada vez que cerraba los ojos. En las noches realmente malas, lo veo así cada vez que estoy mirando al techo en la oscuridad. Si alguna vez te encuentras en esa posición, no vayas a verlos una última vez. Recuerda cómo eran. Si estás pensando que no tienes nada por lo que vivir, piensa en la persona que tiene que planear tu despedida. Es la cosa más difícil que harán en su vida. Habla con ellos. Por favor, háblales. Fui atacada por un perro a la edad de 5 años en la casa de una amiga de mi abuela. Mis padres estaban fuera del estado y pasé por 2 operaciones sin que ellos estuvieran presentes porque mi abuela nunca se los dijo. Recuerdo cómo el perro me arrastraba y ver los patrones que mi líquido rojo formaba en el techo de palomitas de la señora. Recuerdo la chaqueta que estaba poniendo en mi muñeca Barbie cuando el perro me jaló bajo la mesa. Recuerdo a mi abuela empujando mi cabeza, llena de heridas abiertas, hacia el fregadero y sometiéndome a una especie de tortura con agua en un extraño intento de limpiar las heridas. Antes de llamar al 911, recuerdo a mi madre colapsando del shock cuando llegó a casa después de una semana y me vio. Y luego a mis padres discutiendo cuando me fui a mi habitación. Recuerdo múltiples visitas al cirujano plástico y estar sujeta a una tabla para que pudieran quitarme los puntos de los labios y la cara. Mi papá nunca entendió por qué no me agradaba esa mujer, que también me dijo a los 8 años que metiera mi gran vientre para una foto. Mi hermano pequeño fue víctima de situaciones dolorosas en el hogar que lo dejaron paralizado. Nos mudamos juntos y fui su cuidador durante 3 años. Hice cosas por él que nunca pensé que sería capaz de hacer. Ríamos juntos, llorábamos juntos, adaptamos un cortacésped de paseo para que pudiera montarlo y recorrer el vecindario. Hicimos todo juntos. Éramos cercanos antes de su accidente, pero en esos 3 años se convirtió en mi mejor amigo. Hace 6 meses, se fue mientras le sostenía la mano y apoyaba mi cabeza en su pecho.
No me di cuenta de cuán traumático fue todo, hasta que se fue. Estaba en modo de supervivencia. Cada día, múltiples veces al día, tengo pensamientos intrusivos sobre cómo él gritaba en su sueño, porque creía que su esposa venía tras él de nuevo, o cómo gemía de dolor todo el tiempo, o cómo perdió por completo cada gramo de su dignidad, o cómo simplemente lloraba y no sabía qué hacer, así que solo lo abrazaba y lloraba junto a él. No tenía idea de lo difícil que era hasta el día en que se fue, cuando el capellán lo llamó un evento traumático prolongado, y ahora que ha terminado, no sé por dónde comenzar a sanar. Hace 16 años, mi novio y yo fuimos víctimas de una invasión a nuestro hogar. Ambos recibimos ruidos fuertes en la cabeza, en un estilo de ejecución. Yo sobreviví, pero mi novio falleció 10 días después en el hospital, mientras esperaba una cirugía cerebral. Él fue el mejor hombre que he conocido. Amable, trabajador, realmente una buena persona. Su vida fue truncada de la manera más atroz posible, a la edad de solo 21 años. ¿Y quién fue el responsable? El hermano de mi mejor amiga de la infancia. Tenía problemas de salud mental. Era acosado por todos en nuestro pequeño pueblo. Mi novio fue la única persona que le mostró algo de amabilidad, y lo trató como a un amigo. También había un chico de 17 años involucrado, quien fue el que realmente hizo lo irreversible. Ambos están cumpliendo 90 años en prisión. ¿Y por qué? Por $200. Eso es lo que nos robaron. Una vida inocente arrebatada. Un trastorno de estrés postraumático que durará toda la vida, y vidas pasadas tras las rejas hasta el final de sus días. Por $200, estuve a centímetros del amor de mi vida mientras se desvanecía. Realmente pensé que estaba viva porque creí que estaba respirando. Intenté consolarla hablando con ella lo mejor que pude, a pesar de que mi mandíbula colgaba torcida. Ella se fue al instante, y lo que yo creía que era respiración en realidad, eran sus gorgoteos de su final. Eso realmente me afectó cuando lo descubrí. Más que eso, me culpo a mí mismo por su partida. Un conductor ebrio nos impactó, pero si no hubiera estado nervioso porque todo fuera absolutamente perfecto en nuestro destino, ni siquiera habríamos estado en ese camino. Lógicamente sé que no causé el accidente, pero aún así causé su partida, así que eso es culpa mía. Perder a mi hijo del medio el día antes del aniversario de bodas de mi esposo y yo. Fue atropellado y le quitaron la vida por un vehículo. La policía vino a mi casa y me hizo identificar su cuerpo. La peor sensación del mundo. Después de eso, apenas podía dormir o comer. Me privé tanto del sueño que comencé a escuchar y ver cosas, y literalmente sentía que me estaba volviendo loca. Tuve que ir al médico para obtener medicamentos que me ayudaran a dormir y a lidiar con mi ansiedad y tristeza profunda. El dolor todavía está presente. Algunos días es menos intenso, y otros siento que estoy ahogándome, pero soy una sobreviviente y sigo adelante. Dar a luz y probablemente las primeras 4 semanas de ser una nueva mamá. Fue una experiencia positiva, pero traumática. La caída de hormonas no es broma. Como persona que sufre de problemas de salud mental y ha experimentado ansiedad y depresión a lo largo de mi vida, nada podría haberme preparado para la montaña rusa hormonal que conlleva tener un bebé. La ansiedad era incesante, no podía dormir ni comer, y los pensamientos intrusivos eran aterradores. La experiencia ha cambiado para siempre la forma en que veo a los demás, y mi empatía por las personas se ha cuadruplicado, especialmente por otras nuevas mamás, que también están pasando por esto. Trabajé como técnica veterinaria durante 20 años en emergencias. Vi algunos casos realmente desgarradores, tanto que no podíamos poner fin a su sufrimiento tan rápido como deseábamos, pero el dueño decía, no querían jugar a ser Dios, firmarían el presupuesto de los costos de tratamiento, pagarían el depósito, y se irían. No llamaban para preguntar por el estado, no visitaban, no respondían llamadas, correos electrónicos, señales de humo, ni a médiums espirituales. Les poníamos curitas a las heridas, y atendíamos a sus animales en las condiciones más difíciles durante días, y los dueños no aparecían por ningún lado. Los analgésicos solo pueden hacer tanto. La terapia de oxígeno solo puede hacer tanto. Un animal que lucha por respirar no puede descansar, no puede comer ni beber, no puede estar cómodo. En este punto, no hay nada que la medicina pueda hacer por ellos, exceptuando poner fin a su sufrimiento, lo cual, sin el consentimiento del dueño, no podíamos, legalmente, hacer.
El personal que los atendía durante esos largos días solo podía verlos sufrir y esperar que sus dueños finalmente respondieran el maldito teléfono. Un caso particularmente malo terminó cuando la veterinaria llegó a su límite. Preparó la solución para el final del sufrimiento, la inyectó en la línea intravenosa del pobre perro y anunció a la sala: «¡Oh no! Este acaba de fallecer, muerto en la jaula». Finalmente tuve que dejar la profesión. Mi corazón no podía soportarlo. Los dueños difíciles, las largas horas, el trabajo físicamente agotador, el salario abismal, todo afectó mi salud mental y mi matrimonio. Mi esposo es un santo. Un verdadero santo. He perdido la cuenta de los días de Acción de Gracias, Navidades, feriados, cenas de cumpleaños y cenas de aniversario que me perdí a lo largo de los años porque tenía que trabajar. Extraño la medicina, extraño a mis compañeros de trabajo y extraño a mis dulces pacientes. No extraño las pesadillas, el insomnio o la sensación de desesperanza total ante personas que simplemente... Las peores cosas en mi vida están relacionadas con las enfermedades y la muerte de mi hijo. Me siento extraño y destrozado por cuánto de esto considerar mi trauma. Y él se fue a otra vida por eso. No estoy tratando de ser el centro del mundo o de lo que le ocurrió a él, pero estuve tan asustado y tan destrozado durante tanto tiempo que definitivamente eso afectó partes de mi cerebro. Y durante tanto tiempo siempre hubo cosas peores, nuevas, y temor, y deseo de que todo terminara, y terrible culpa, y no querer realmente no tenerlo, y sentirme culpable por eso también, y saber que tenía que seguir adelante y no desmoronarme porque él me necesitaba, y saber que a veces parecía frío, y eso toca todo tipo de cosas, y él confiaba en mí, y no pude salvarlo, y aún así me amaba después de que lentamente aprendió que no siempre podía arreglar las cosas, y aún sabía quién era yo. Hasta que se fue. Y originalmente cuando él comenzó a mostrar síntomas, los doctores me dijeron que estaba bien, y que yo estaba ansiosa. Luego otros médicos preguntaron cómo no me di cuenta. Porque decían que estaba bien, y que yo solo era una madre primeriza nerviosa. Eso es su propio lío, y no fue lo peor ni nada, pero no puedo confiar en mí misma en absoluto. Con mi hija viva, estoy constantemente preocupada de que esté exagerando o subestimando las cosas y de estar hiriéndola. Su primer año, antes de que estuviera enfermo, se destaca como el año más feliz de mi vida. Y los 2 años de su vida después de eso tuvieron momentos hermosos y recuerdos dulces de momentos específicos con él, pero nunca volví a ser tan feliz así. Pero también tengo miedo de ser demasiado feliz. Quiero a mi hija tanto, y disfruto de su compañía, pero temo que si alguna vez soy demasiado feliz y despreocupada, la perderé. Pero no te preocupes, literalmente nunca estoy completamente relajada y despreocupada, y constantemente estoy viendo posibles pesadillas en otros mundos. Poner a mi perro a dormir. Estaba a 12 horas de distancia, y era una emergencia. Tuve que estar con ella a través de FaceTime cuando la sacrificaron. Aún hay momentos en los que estoy de vuelta en esa habitación, sollozando y gritando por teléfono hacia ella mientras dejaba este mundo. Hubiera hecho cualquier cosa para estar allí con ella, y nunca podré superarlo por el resto de mi vida. Perder a mi otro yo. Han pasado 13 años. Mi hermano era increíble. Era mi brazo derecho, mi todo. Nada romántico. Era mi ancla espiritual. Teníamos 18 meses de diferencia, pero estábamos tan conectados. Primero amigos. Compartíamos todos nuestros secretos y enamoramientos. Éramos copilotos. Lo asaltaron y apuñalaron en 2012, porque una chica aleatoria que conoció en casa de un amigo no podía aceptar un no por respuesta. Esto me ha hecho replantearme todo, por lo que he luchado como un joven de 27 años. Extraño a mi mejor amigo. Íbamos a hacer tantas cosas geniales. Lo extraño. Un embarazo gemelar, del que me enteré una semana antes de que me despidieran en marzo de 2020 por COVID. Soy higienista dental, y mi trabajo fue catalogado como el de mayor riesgo. Mi esposo fue despedido el mismo día. Estaba embarazada de gemelos, con un embarazo de alto riesgo. En Nueva York, el epicentro, en la carrera de mayor riesgo, desempleada y sin saber cómo íbamos a pagar nuestra hipoteca. Mi hijo nació con espina bífida. No teníamos idea. El defecto ni siquiera apareció en 2 resonancias magnéticas fetales que me hicieron. Estaban revisando su cerebelo. Fue trasladado al hospital de niños 10 horas después de nacer, y tuvo su primera cirugía al día siguiente. No pude verlo antes de que lo llevaran a cirugía. Tuvo que ponerle un drenaje externo porque tenía hidrocefalia. Y luego,
Una semana después, le colocaron un shunt interno. Las 2 semanas, durante las cuales ocurrió esto, no pudimos sostenerlo, principalmente por su cirugía de espalda. Finalmente pude sostenerlo por primera vez en mi pecho cuando tenía 5 semanas. Tuvo problemas con heridas y con el drenaje. Todo mi permiso de maternidad lo pasé en el hospital. Nos adaptamos a lo que era normal para nosotros: visitas al médico, estancias en el hospital, terapias. Estaba bastante al nivel de sus compañeros, con pocas demoras. A los 5 años, tuvo su primera convulsión, y durante los últimos 9 años hemos luchado por recuperar el control. Regresó cognitivamente y perdió su capacidad de hablar. He estado en una respuesta de lucha o huida durante los últimos 13 años. Nunca he podido procesar realmente lo que estaba sucediendo a continuación. Ha sido un constante. El hijo tiene XYZ, esto es lo que vamos a hacer. Básicamente, tengo 30 segundos para llorar, recomponerme y lidiar con lo que está sucediendo. Estoy cansada. Una conmoción cerebral terminó con toda mi vida. El día que estaba programada para tener una ligadura de trompas, me dejaron en casa completamente sola después. Me desmayé y caí hacia atrás por las escaleras del sótano, despertando en el fondo sobre el concreto con líquido rojo salpicado en cada dirección. Tenía amnesia, síntomas concursivos severos, moretones por todo mi cuerpo. Y a partir de ese momento, todo cambió. Mi depresión posparto evolucionó hacia una psicosis posparto. Mi trastorno bipolar se volvió casi imposible de controlar durante años. No tenía memoria a corto plazo, todavía está afectada. Tuve un caso moderado de afasia durante años. Aún sufro de eso, pero de forma leve. Desarrollé discalculia, epilepsia del lóbulo temporal, que impacta la memoria y la comprensión del lenguaje, y luego fui diagnosticada con psicosis maníaca, y pude ver en una tomografía computarizada exactamente dónde mi cerebro cráneo sufrió el mayor impacto. Una caída por un conjunto de escaleras traumatizó mi cerebro de tal manera que nunca me he recuperado, ni cognitiva ni emocionalmente, y es probable que nunca lo haga. Perdí un embarazo que quería. La habitación en la que me dejaron cuando ocurrió estaba cerca de una habitación con un recién nacido muy ruidoso. Me dejaron sola durante horas. No se permitían visitantes debido a la pandemia. Simplemente, estaba acostada en una habitación oscura, sola, con nada más que los pensamientos del hijo que nunca iba a conocer, y los sonidos del bebé de otra persona. Estuve hecha un desastre de ansiedad durante la mayor parte de mi segundo embarazo debido a eso. Ha sido maravilloso desde que tuve a mi hija, pero algunos vacíos nunca se pueden llenar realmente. Nunca tuve amigos en la escuela. Siempre fui rechazado, marginado y tratado de manera diferente. Comía solo en el almuerzo todos los días durante años, y en un momento difícil, fui víctima de un daño irreparable por parte de un compañero. Luego ocurrió la pandemia, así que nunca tuve que volver porque estaba en mi último año, lo cual también fue terrible. Todo terminó en un instante y nada fue igual. Mi aislamiento social en la escuela continuó porque la universidad fue en línea. Así que ahora soy una persona con trastorno de ansiedad social y amnesia disociativa continua y selectiva. No puedo recordar la mayor parte de mi vida, o incluso eventos recientes, excluyendo por supuesto el otro trauma que viví. Mi esposo estaba corriendo y fue alcanzado por un automóvil en noviembre. Lo vi básicamente perdiendo mucho líquido rojo en la calle, y luego seguí a la ambulancia hasta el hospital. Lo ingresaron como un desconocido, y cuando pregunté repetidamente dónde estaba durante 90 minutos, me dijeron que no estaba allí, a pesar de haber seguido la ambulancia desde la calle hasta el hospital. Así que estaba 100% convencida de que había dejado de existir en el camino. Tengo miedo a los botones, esa es mi trauma. No puedo usarlos. No puedo tocarlos. No puedo comer cerca de alguien que los lleve puestos. Simplemente no puedo, y es porque cuando era más joven, en la fiesta de alguien del vecindario, el hijo del vecino, solo un par de años mayor que yo, me siguió al baño y cerró la puerta. Tenía tal vez 4 o 5 años. No me dejaba salir. Se bajó los pantalones y me hizo tocarlo. Él me tocó, y eso es todo lo que puedo recordar. Cuando esto sucedió, todo lo que pude hacer fue mirar sus pantalones en el suelo. Eran pantalones de vestir y tenían botones. Me concentré en eso todo el tiempo. Mi mamá logró abrir la puerta del baño y me subió la ropa interior y las medias. Le gritó al chico. Le dio un terrible sermón a su padre. Y me sacó de allí. Nos mudamos poco después, y el padre del chico nos hostigó llamándonos a nuestra nueva casa
para gritarme y para insultar a mi mamá, por lo que le hicimos. Llamamos a la policía. Hasta el día de hoy, aproximadamente 30 años después, todavía no puedo estar cerca de un botón. Es difícil encontrar ropa sin ellos. Mi pareja tiró toda su ropa con botones, y nuestros hijos tampoco los usan. Es una trauma extraña pero profundamente arraigada de la que nunca he podido escapar. También es muy difícil de manejar y explicar. Recientemente, mi hijo tuvo que disfrazarse de científico con un bata de laboratorio que tenía botones. No pude abotonársela, y se sentía tan tonto y estúpido. La única manera de describirlo es decir que es como tener miedo a las arañas. Literalmente me da náuseas si tengo que tocar un botón. Tengo que lavarme las manos rápidamente y simplemente me hace estremecer. Tuve un parto complicado con mi hijo. La epidural no funcionó y sentí todo. También fui inducida, así que las contracciones llegaron fuertes y rápidas. Después de 32 horas, la frecuencia cardíaca de mi hijo bajó porque tenía un prolapso del cordón. Tuvieron que llevarme de urgencia a cirugía y anestesiarme en pocos minutos. Tenía 21 años, y además de mi mejor amiga y mi padre, estaba completamente sola. Mi mejor amiga falleció cuando tenía 16 años, y ella 17. Estábamos chateando en MySpace toda la noche. Ella se quejaba de la gripe que tenía. Era realmente mala. Me dijo que su mamá la iba a llevar a urgencias por la mañana si la fiebre no bajaba. Lo último que publicó fue un aviso que decía: "Siento que me estoy muriendo, me voy a dormir". Su mamá me llamó al día siguiente y me dijo que había fallecido en su sueño. Era meningitis. No tenían seguro, así que su mamá estaba haciendo todo lo posible para tratarla en casa, pensando que era una gripe horrible. Ahora tengo 32 años y aún hablo con su mamá un par de veces al año, y ella todavía no se ha perdonado. Esa es la parte que realmente me duele al pensar en su mamá y sus hermanos. Volver a casa y encontrar a mi esposa en el piso con los paramédicos, trabajando en ella, mirándome y moviendo la cabeza en señal de negación. Peor aún, mi nieta de 7 años estuvo presente durante todo eso y tuvo la fortaleza suficiente para marcar el 911 y dejar entrar a los paramédicos. Han pasado 13 años desde entonces y la terapia nos ayudó a ella y a mí a superarlo. Ella se ha convertido en una joven encantadora y feliz. Yo aún estoy solo. Tal vez siempre lo estaré, y está bien, tengo muchos nietos y hermanos, además de nuestro papá de 96 años que me mantiene ocupado. Quizás estoy llegando tarde a la conversación, pero cuando tenía 25 años estaba en casa de mis padres cuidando a su gato, mientras ellos estaban de vacaciones. A las 4:50 de la mañana, me despertó el sonido de alguien golpeando el vidrio de la puerta de malla en la entrada principal. Luego, golpeó con tanta fuerza que se hizo añicos. Corrí hacia el frente de la casa y miré por la ventana. Había una mujer allí en un vestido de noche rosa, y ahora que el vidrio estaba roto, ella seguía golpeando la puerta de madera interior. Fui a la puerta y grité: "¿Qué está pasando?". Se identificó como una de las vecinas y me suplicó que la dejara entrar porque su hijo les estaba causando un gran daño. La dejé entrar, y ella prácticamente se colapsó en mis brazos. La dejé en el suelo. Sus brazos estaban cubiertos de marcas de defensa y había sido agredida en al menos un par de lugares. Logré cerrar y asegurar la puerta principal justo cuando su hijo estaba a punto de subir las escaleras. Luego se fue, gracias a Dios. Llamé al 911, hice lo mejor que pude para detener la hemorragia y esperé a que llegaran la policía y los servicios de emergencia. Para resumir, ella sobrevivió, su esposo no, y su hijo se atrincheró en su casa y se autoeliminó antes de que el equipo SWAT entrara. Desperté completamente a las 4:50 de la mañana durante años después. Y el desafortunado fui yo por contar esta historia de nuevo, porque ahora probablemente lo haré otra vez durante unas semanas. Militar. Fui un médico de la Marina y verdaderamente vi algunas muertes impactantes. Este joven, probablemente de 22 o 23 años, yo tenía 20 en ese momento, perdió la vida mientras lo sacábamos de este vehículo destrozado. Su sargento estaba allí con nosotros, y él estaba agarrando uno de mis brazos y el brazo de su sargento, haciéndonos prometer que le diríamos a su esposa que la amaba. Nos hizo prometerlo una y otra vez, y luego simplemente se fue. Me afectó durante años, y aún me hace llorar, cuando pienso en ese pobre chico, que nunca llegó a vivir una vida plena, y a convertirse en un hombre de mediana edad como yo. En un campamento de verano donde trabajaba como adolescente, un niño intentó acabar con su existencia en el cubículo de la ducha de al lado.
Intentar detener la hemorragia solo con toallas de papel y presión mientras él sollozaba y se disculpaba fue una experiencia traumática, especialmente porque ambos estábamos sin ropa y él se negaba rotundamente a salir del baño para pedir ayuda. No podía arriesgarme a soltarlo. Además, mi estúpido teléfono celular estaba en mi cama, y no podía usarlo porque no se suponía que debíamos tener nuestros teléfonos en los baños compartidos con los niños. El niño sobrevivió, otro niño entró al baño para orinar, y fue dirigido en voz alta a buscar ayuda. ¿Por qué decidió este niño acabar con su existencia? Tenía 13 años, mojaba la cama y se sentía avergonzado por lo que todos en su habitación pensaban. Si podrían olerlo, si tendrían que confesarle a un adulto que mojaba la cama diariamente para conseguir ropa de cama nueva. Entonces comenzamos a dejar la lavandería abierta, le enseñamos a este niño cómo tirar su ropa de cama vieja en la lavadora, cuánta jabón agregar, y dejamos un juego adicional de sábanas en la lavandería. Una vez al día, movía la ropa de cama limpia a la secadora, la doblaba para la mañana siguiente, e intentaba con todas mis fuerzas no pensar en ello.